tarde yo voy a estar hablando acerca de lo que es la encarnación, que es el misterio de misterios. Para poder usted entender los demás misterios, tiene que entender este misterio. O sea, estábamos adorando al Señor y por ejemplo, cuando decimos, estábamos cantando Jesús, eres nuestra herencia. Cuando usted no conoce lo que está cantando, Jesús, pero cuando yo lo canto, Jesús, eres mi herencia. ¿Se da cuenta? Cuando uno conoce estos términos, más que suficiente, porque el Padre, hermanos amados, siendo su único hijo, lo entregó, ¿sabe por quién? Por usted, por mí. Entonces, cuando no se entienden estos, hermanos amados, conceptos, se toma así a lo ligero, a la broma, pero esto no es ni tomarlo al ligero ni tomarlo a la broma. Estos son temas fundamentales de nuestra fe. Yo esperaba así como un buen sacudimiento en esta hora. Estos son temas de nuestro fundamento y de nuestra fe. Ahí sí ya, comenzamos en esta tarde. Vea bien, el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 1, 2, 3 y verso 14. Y cuando ya lo tengan, hermanos amados, me dicen un amén. Amén. Muy bien, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo voy a repetir esto porque esto está súper fuerte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Hay una sílaba nada más ahí que separa la segunda parte con la tercera parte. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice así el verso 2, me encanta esto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento tuyo. Que toda gloria y toda honra tú, Dios mío, te la puedas llevar en esta tarde. Señor, permíteme que cuando yo lo esté haciendo, siempre, Dios mío, la necesidad de tu presencia esté, Dios del cielo, favoreciéndonos. Ayúdanos, por favor, Dios mío. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. ¿Puede usted tomar su asiento en esta tarde, por favor? El gran misterio, la encarnación. Yo quisiera que repitieran todos la encarnación. No es reencarnación como dicen los budistas, los hinduistas. Eso no existe en lo absoluto. Este se llama la encarnación, para que no vayan a haber malos entendidos por ahí. Bueno, ¿qué es un misterio? Un misterio, hermanos amados, es un hecho cuya naturaleza, causa u origen de ser no tienen ninguna o no se puede entender. No pueden explicarse así con palabras sencillas, con palabras así entendibles. El misterio es algo profundo y hay que, hermanos amados, estar conscientemente de que esto no se explica nada más así por quererlo explicar. Hay que saber, hermanos amados, conocer el término de lo que se quiere dar a entender. Eso es un misterio. El libro de San Juan, escúcheme esto por favor, hermanos. Este evangelio que leímos, que se encarga de dar muchas cosas tan importantes que los otros evangelios no pudieron darlo. Este evangelio, hermanos amados, es un evangelio que se le ha denominado como, hermanos amados, una combinación de leche con vianda. Y se le llama así, hermanos amados, porque nos presenta simultáneamente el mensaje bellísimo, pero con una sencillez profunda. Así como verdades de gran profundidad que nos han dejado pasmados por muchos siglos.
Por ejemplo, esta lectura que acabamos de tener nosotros. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso se han creado muchas herejías, ¿verdad? Muchos han hecho averías de esos textos. Alguien dijo, hermanos amados, uno de los comentaristas de nuestro siglo dijo de que este evangelio de Juan es como un gran río cuyo caudal, hermanos amados, es suficiente para que una manada de elefantes puedan nadar. Imagínense, hermanos, qué profundidad de conocimiento, hermanos amados, la que tenemos en esta hermosa tarde, gracias al Espíritu de Dios. El libro de Juan, hermanos amados, no es de ninguna manera el repaso ni la presentación, hermanos, de lo que los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas quisieron dar. Juan, hermanos amados, nos presenta verdades irrefutables, inconfundibles, y lo más maravilloso, hermanos amados, de que los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos nos relatan solamente eventos históricos y cronológicos. Pero el evangelio de Juan, hermanos amados, si usted lo ha notado bien y ha sido estudioso de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios seleccionó ciertas áreas de la vida terrenal de Cristo Jesús. Y como si esto fuera poco, hermanos, desde el capítulo 13 al 20 habla de solamente una semana de la vida de Cristo Jesús. Eso es bien importante nosotros saberlo, hermanos amados. De tal manera que, hermanos amados, este término de el concepto de la encarnación significa convertirse en carne. Eso es lo que significa el concepto de la encarnación. Y es el evento, hermanos, en el cual la segunda persona de la Divina Trinidad, o la palabra, o el Logos, hecha carne, habitó entre nosotros. Lo que dice Juan, hermanos amados, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando la palabra, hermanos amados, se hizo carne, estuvo en el vientre de María y nació en la persona de Cristo Jesús. Esto es bien maravilloso y bien importante, hermanos amados, nosotros saber. Jesús es la encarnación del Padre acá en la tierra, hermanos amados. El apóstol San Pablo, ayudándonos en esta tarde, dice: porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Este término de encarnación no aparece en el Nuevo Testamento como el término de la Trinidad, pero sí aparece su concepto y se enseña en San Juan 1:1, San Juan 1:14, San Juan 20:28, Colosenses 2:9, Filipenses 2:5 al 8, Primera de Timoteo 3:16, Hebreos 1 al 8 y Primera de Juan capítulo 4, verso 2. Por si alguien los quería anotar o si alguien los puede recopilar después cuando lo vean en la tarde allí en su casa, este hermoso video. ¿Sabían ustedes que la mayoría de personas, hermanos, la razón principal por la que les cuesta creer en este evangelio que usted y yo creemos, en este evangelio, hermanos amados, evangelio no de la prosperidad, sino evangelio que trae gozo, paz en la presencia del Espíritu de Dios? Les cuesta creerlo. Les cuesta creerlo, y la razón es de que este evangelio, hermanos amados, se recibe por fe y para fe. Lo recibimos por fe. Por eso hay mucha gente, hermanos amados, de que les cuesta avanzar en el evangelio. Porque esto, hermanos amados, no se trata de hacerlo de una forma, hermanos, metafísicamente hablando. Esto se recibe por fe. O sea, yo recibí a Jesús por fe. Y recibí de que por fe Él murió en la cruz del Calvario para salvarme. Eso es por fe. Porque yo no estuve ahí presente, pero por fe lo recibo. Por fe usted está sentado acá, escuchando las bienaventuranzas de Cristo a través de su palabra. Ahora, vea qué importante es esto, hermanos amados.
Les cuesta bastante a muchas personas, y la razón, hermanos amados, es de que la mayoría o todas las realidades que este evangelio, el cual usted y yo hemos aceptado y hemos creído, se refiere, son muy sobresalientes a la razón humana. Sobrepasan nuestro entendimiento. Imagínense de que aquí, por ejemplo, si yo estoy hablando de que Moisés, al extender su vara, se abre el mar rojo, por aquí algún intelectual diría: muéstremelo. Muéstremelo. Pero si yo le digo de que Cristóbal Colón descubrió América, sí lo cree. What's going on? Y alguien me diría: usted estuvo ahí cuando Moisés extendió su vara para que se abriera. Bueno, ¿usted estaba aquí cuando Cristóbal Colón vino a América? O sea, creemos, hermanos amados, todo lo que se puede ver, lo que se puede tocar, pero la fe hay que recibirlo por fe. O sea, yo sé que por fe el mar rojo se abrió. Y por fe Cristo viene a traer su iglesia. ¿Sabe que el apóstol San Pablo dice estas palabras tan bellas? Dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, esto se recibe por fe, familia. Romanos capítulo 11, verso 33. Le doy 3 ejemplos. Por ejemplo, la expiación. Para muchos, hermanos, este tema de la expiación, ¿cuántos saben lo que es la expiación? Para muchos este es tema de tropezadero. Y la razón por qué es tropezadero, porque piensan: ¿cómo un hombre pudo remediar el asunto del pecado en esta tierra, siendo colgado, muriendo en una cruenta cruz? ¿Cómo pudo haber sido eso? La expiación, hermanos amados, lo explica. El asunto es de que, como no se conoce el misterio de la encarnación, mucho menos el de la expiación. Por eso hay mucha gente escéptica. Pero para ese escepticismo, huir de la mente del individuo, tiene que recibir por fe de que Jesús vino acá a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo: yo soy el primero. La expiación. El otro, hermanos, tropezadero que tiene la gente es la resurrección de Cristo. Por ejemplo, hermanos amados, esto es un dolor de cabeza para los escépticos, preguntándose: ¿cómo podemos, hermanos amados, saber de que Cristo se levantó físicamente de entre los muertos? Ellos aceptan de que Cristo sufrió un desmayo, y por eso que la resurrección fue temporaria. Otros creen que su cuerpo fue robado. No aceptan de que Cristo literalmente resucitó y está a la diestra del Padre. Y esos son problemas graves con los que nos enfrentamos en estos días. El otro ejemplo que le puedo dar en esta tarde es el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Esta doctrina ha sido tan atropellada que hasta grupos pseudo pentecostales han caído, hermanos amados, en esta tremenda aberración, y lo han negado diciendo de que eso es una anormalidad biológica. Pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí para decirle de que Cristo nació de una virgen allá en un pueblo, allá llamado Belén. Y no solamente, hermanos amados, nació, era el Dios encarnado. Qué hermoso es esto, hermanos amados. Por todo esto y por esas razones, hermanos amados, hoy día existen creyentes, ojalá que no haya ni uno, y lo hago con esa intención de que aquí nadie sea apabullado por las doctrinas y corrientes, hermanos amados, pseudo cristianas que están avasallando el conocimiento de mucha gente dentro de las iglesias. Una vez están en la iglesia cristiana y después usted los ve por ahí con los testigos de Jehová, con los mormones. ¿Qué es eso, hermanos? Con los adventistas, con los sabatistas. Todo lo que es, hermanos amados, completamente ajeno a la palabra de nuestro Dios.
Ahora, por eso, hermanos, es más importante poner atención y aprender la palabra de Dios. Alguien dice amén en esta tarde. Ahora, como si eso fuera poco, por ejemplo, la expiación, la resurrección y el nacimiento virginal, hermanos amados, lo más difícil en este poderoso evangelio no radica, hermanos amados, en lo que le acabo de mencionar: la expiación, resurrección y el nacimiento virginal de Cristo Jesús. La afirmación y doctrina cristiana que siempre le asombra y ha asombrado a muchos es de que Cristo Jesús, el Cristo que nació allá en Nazaret, hermanos amados, era Dios hecho hombre. Era Dios hecho hombre. Y lo voy a repetir una vez más, hermanos. Era Dios hecho hombre. Y que la segunda persona de la deidad se convertiría en el segundo hombre, dice el apóstol San Pablo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15, 47. Y esa es la razón, iglesia, por la que el destino del hombre fue decidido, porque la segunda cabeza que adoptó la humanidad sin perder su deidad, de modo que de Jesús, el de Nazaret, era Dios y era hombre a la vez. Y esto, hermanos amados, es nuestra fe. Déjenme explicarle, yo sé que lo han explicado otros maestros aquí, pero no está de más explicar un poquito acerca de lo que es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios, totalmente hombre. Las dos naturalezas, la humana y la divina, inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre. Dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no mezcladas, sino unidas sin la pérdida de una identidad separada. Esto es muy fuerte y profundo, y se lo voy a poner una vez más. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre, dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, sino están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Yo me atrevo a darle un aplauso a Jesús esta hora. Le voy a explicar un poquito más. Algunas veces Cristo Jesús se conducía bajo las limitaciones de su humanidad. Por ejemplo, San Juan 4:6, cuando él está cansado y sediento, estaba condicionado por su humanidad en ese momento, hermanos amados. En el capítulo 19 del mismo evangelio de Juan, verso 28, hermanos amados, cuando él está colgado en una cruz, ¿sabe quién estaba colgado en una cruz? Era el mismo Dios. Se lo voy a repetir una vez más, como que no le asombró esto mucho. Pero ¿sabe quién estaba colgado en una cruz? Era el mismo Dios. Hay unos que como no se convencen todavía. ¿Sabe quién estaba colgado en una cruz? Era el mismo Dios. Y por eso es de que mucha gente no crece, hermanos. Porque esto se tiene que recibir por fe y para fe. Ahora, mire, en otras ocasiones, hermanos amados, Jesús también era bajo la divinidad que le amparaba a él. Por ejemplo, cuando están allá en aquel campamento y dice el evangelista de que hay más de 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños. Y hay un chico que está en la misma reunión con 5 panes y 2 peces. Y cuando los discípulos dicen, no tenemos que darles de comer, solo hay un muchacho por acá que tiene 5 panes y 2 peces. 2 peces y 5 panes. Pero como ahí estaba el Dios encarnado, en su potestad divina, Él viene y los multiplica. El hombre no pudo haber hecho eso, lo tuvo que haber hecho Dios. Además, hasta le sobró.
Y sabe que le sobraron 12 cestas, como quien diga, todavía tienen pan y pescaditos por ahí para cada uno de ustedes, su bendita familia. Bendito sea nuestro Dios para siempre, hermanos amados. En resumen, la unión hipostática enseña que Jesús es totalmente divino y totalmente humano, que no existe mezcla ni dilución en lo absoluto de ninguna de las dos naturalezas, y que Jesucristo es una unidad en persona para siempre. En San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo ha de haber sido la experiencia de la gente que lo vio caminar, hermanos? ¿Cómo pudo haber sido esa experiencia sin igual? Imagínense si nosotros aquí tenemos esos toquecitos de su presencia. ¿Qué ha de haber sido, hermanos amados, de esta mujer con ese flujo de sangre? Que ella, a como pudo, se entremete en medio de toda la multitud. Y la divinidad, rabastó con la bashinda, rabacay, de Cristo. Alguien me tocó acá. Inmediatamente el flujo de sangre. Y en el griego original, el flujo significaba vertiente de sangre. Y las mujeres entienden eso. Hermanos, esto es rico, esto es maravilloso, hermanos amados. Ahora, si así fue Dios, hermanos amados, que se hizo hombre, el Hijo Divino también se hizo judío. Por favor, con mucha atención. El Todopoderoso apareció allá en las tierras polvorientas de Belén como un niño indefenso. Mucha gente tiene el concepto de que Jesús apareció de 30 años. No, Jesús nació como un baby. Él nació y fue amamantado. Él creció. Es posible de que él haya clavado alguna silla, alguna mesa de su papá, hermanos amados, de crianza. José, el carpintero, hasta tenía el seudónimo Jesús, el hijo del carpintero. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es posiblemente de que por ahí debe de haber todavía alguna reliquia de sus hermanos amados, tremendos artífices que le hacía con la madera. ¿No lo sabe? Pero qué tremendo es esto, hermanos amados, de que Cristo Jesús, incapaz de hacer otra cosa, porque estuvo como baby. Los babies que hacen dormir y comer, eso le pasó a Cristo Jesús también. Dormir y comer. O sea, él no sufrió, hermanos amados, cataclismos emocionales ni de crecimiento. Él creció como todo un niño. O sea, ¿están entendiendo en esta tarde? O sea, esto le ayude a su fe para no andar así, miren. Porque el estar en la casa de Dios es una delicia. ¿Sabe qué? Yo le digo a mi esposa, yo que me desespero por estar en la casa del Padre, le digo yo. ¿A cuánto les pasa eso, hermanos? ¿A cuánto les pasa eso, hermanos? Y digo yo, ¿cómo esta gente que no le gusta estar en la casa del Señor está haciendo viaje para estar allá en el cielo? Alguien que sea un poquito más inteligente que yo que me explique esto, por favor. ¿Abrimos el telón en esta tarde para los reconciliados? ¿O seguimos con el sermón en esta tarde? Seguimos con el sermón, ¿no? Vaya, les conviene. En todo esto, hermanos amados, en la niñez, la pequeñez, la infancia de Cristo Jesús, no sucedió ninguna ilusión óptica en lo absoluto. Él creció, a él le pusieron pañales, diapers.
Es posible de que lo llevaron a las vacunas también, al centro de salud. Belén en ese entonces tenía aproximadamente 50 casas. Imagínense, no iba a haber para llenar los requisitos de un dispensario, ¿no? Pero lo que yo le quiero dejar en su mente plasmado a través del Espíritu de Dios es de que Jesús, hermanos amados, siendo Dios, se humilló a lo más bajo. Y se humilló, hermanos amados, de tal manera de estar en el vientre de una mujer pecadora. Esto le suena un poquito para los que vienen de la tendencia católica. Ay, cuidado. María fue pecadora. El libro de Romanos dice de que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la... Pero también existe una dádiva, la dádiva perfecta de Dios, que da vida eterna a todo aquel que viene arrepentido al Señor. O sea, imagínense, hermanos amados, cuando el Espíritu de Dios se engendra, la segunda persona de la Trinidad en el vientre de una, eso es bajarse hasta a lo más bajo. ¿Usted había pensado eso? Ah, no, Cristo nació pero no había profundizado en eso a lo mejor. Porque cuando uno profundiza en eso, ama bastante, hermanos amados, la llegada de Cristo a esta tierra. Lo apasiona a uno. Para uno la mente solamente es Cristo Jesús. Para ustedes la mente es Cristo Jesús. Pero de acá la mente es Cristo Jesús. Solo el concepto de saber de que Dios, ¿qué necesidad tenía Dios de venir a esta tierra? Y a mí me molesta un momentito cuando dice, ¿quiere aceptar al Señor? Venga, hombre, a los pies de Cristo. Si esto no es de rogar a nadie, hermanos. Esto no es de rogar a nadie. Ya Dios, hermanos amados, se hizo hombre para venir acá. ¿Qué más queremos nosotros? Venga, por favor, mire, que si usted no viene a ir al infierno. No, hermanos amados, si esto no es un baratillo en lo absoluto. Esto es el Dios hecho hombre que murió en la cruz del Calvario. Casi nada. Casi nada. Y todavía la gente dice, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Hasta feo me miro yo haciéndolo así, hermanos. ¿Qué es lo que va a pensar usted si usted es un pecador, una pecadora? Qué tremendo, hermanos amados. Ahora, la infancia, hermanos amados, del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Cristo no apareció a la edad de 30 años. Una vez más, yo quiero que se le grabe esto, por favor. Personalmente, hermanos amados, a mí esto me deja con los ojos y con la boca redonda de saber toda esta profundidad, hermanos amados. Y a esto es lo que se le llama la doctrina de la encarnación. ¿Me lo pueden explicar ahora ustedes? Voluntarios. Pónganme mucha atención, por favor, hermano. Ya voy a terminar yo. Porque esta doctrina es el tropezadero para el judaísmo, los musulmanes, los unitarios, los testigos de Jehová, los adventistas, los sabatistas y todos esos que terminan en tistas. Porque jamás podrán entender el misterio de la expiación, la resurrección y el nacimiento virginal hasta que primero acepten el misterio de la piedad, como lo explica el gran apóstol San Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, fíjese bien, manifestado en carne. O sea, Dios no vino en espíritu acá. Dios fue manifestado en carne. Para que el sacrificio fuese válido, tendría que haber sido manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea su nombre para siempre.
Primera de Timoteo 3:16. San Mateo y San Lucas detalladamente nos dicen cómo vino Jesús a este mundo durante el Imperio Romano, hermanos amados. Nació allá en las afueras de las aldeitas de Israel, aldeíta judía. Y la razón por la que Jesús no pudo ni tuvo el privilegio de nacer en una posada, en un aislamiento, en un lugar de esos más favorables, era porque no estaba lleno. Hasta eso, hermanos, mire, María llevaba en sí al Dios encarnado. ¿Me están siguiendo todavía? ¿Usted cree que Dios Padre allá en el cielo no pudo haberle dado un ataque al corazón a uno de los que ya tenía un espacio por ahí? Y decirle, out of my way, porque there's my son just about to be born. Pudo haberlo hecho, pero era tan humilde y sencillo el plan, pero poderoso y atómico a la vez. Alabado sea su nombre para siempre. Que dice, hermanos amados, la escritura de que no nació en la posada porque nadie le ofreció una cama a la mujer María que estaba ya por dar a luz. Lo cual, hermanos amados, no hubo otra alternativa que vigiar el establo. Imagínense, hermanos, el lugar donde estaban los animales, aquella hediondez. Aquello, hermanos amados, que no iba a ser como el hospital Mercy Hospital, que usted toca botones y se prende por acá, se sube en un elevador. No había nada de lo absoluto de ello. O que por lo general se fuera al Houston Memorial Hospital, donde lo mejor de la tecnología de Estados Unidos y del mundo aparece en ese hospital. No había nada de eso. Y lo único que presentan los evangelistas es de que era un establo nada más. Y ahí es donde nació el Dios encarnado. Y no había cama en lo absoluto. Y para poner al baby Dios, lo puso en una cunita llamada pesebre. Donde tomaban agua las mismas bestias. A ese nivel se degradó cuando dice el apóstol San Pablo, no estimó como cosa a que aferrarse. ¿Usted cree que si Dios hizo todas estas galaxias preciosas, el universo que usted y yo podemos contemplar, lo hizo a usted también? ¿No cree usted que pudo haber hecho una cama de esas como las que están en los hospitales, de que con botones se mueven? Es que la tecnología, óigame, antes de la tecnología ya era Dios. Y María, cuando tiene al baby, lo coloca no en una cuna, lo coloca en un pesebre. Denme su atención, por favor, en esta tarde, porque yo estoy a punto de entrar al meollo de este sermón. Lo que yo le estoy relatando acá no es para que usted diga, poor baby. Nadie tiene que tener misericordia de Dios. Él es quien tiene misericordia del ser humano. Voy a ir al culto para que te alegres. Quítese ese pensamiento, por favor. Te voy a cantar para que tu gloria. Usted venga porque al cantarle su vida crece. Su vida se desarrolla. Su vida va a ser lo que el plan y el propósito de Dios siempre ha querido que sea. Es que si mí no se canta, si mí no sirve el culto, si mí no está la iglesia. Lo siento mucho darle esta mala noticia. Dios es antes que usted. Sí, no se preocupe de eso. Que nos alegramos de verle, eso sí.
Pero de que la alabanza o de que la iglesia no corra, le tengo que decir de que la iglesia ha existido por más de 2000 años. ¿Sí me entendieron en esta tarde, hermanos? Por más de 2000 años. En otras palabras, lo que estaba allí puesto en ese pesebre era la plenitud total y la identidad de que ese niño era Dios. En este misterio tan profundo acerca de la encarnación, mis hermanos, en esta tarde, Juan nos presenta 3 verdades. Y ahorita sí yo voy a entrar, hermanos amados, a lo que es el plató de este sermón. Déjeme decirle, hermanos amados, de que este misterio tan profundo acerca de la encarnación es demasiado, súper profundo. Yo solo extraje 3 verdades contundentes en esta hermosa tarde y se las voy a presentar. La número 1, la preexistencia del verbo. Déjenme explicarle esto, hermanos. En el principio era el verbo. La historia, mucho coco acá. La historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no comenzó en Belén. Mucha gente, hermanos amados, hace tantas cosas y han comercializado la Navidad. Y a mí lo único que me gusta de la Navidad son los tamales. Yo se lo he dicho varias veces. Pero la Navidad es una falacia, es una mentira a comparación de cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero Jesús, hermanos amados, la historia de él no comenzó en Belén. La Biblia dice, en el principio era el verbo. Juan, el Bautista, dice que dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que de mí, porque era primero que yo. Es juego de palabras precioso. Dice, este quien, cuando Jesús, hermanos amados, camina y pasa enfrente de Juan el Bautista, y Juan sale inspirado por la presencia poderosa del Espíritu de Dios, dice: el que viene después de mí es antes de mí. Dice, porque era primero que yo. O sea, esto lo que están viendo es al Dios encarnado, pero al Dios divino ya era antes que yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a su nombre. Es más, hermanos amados, mire bien esto. Jesús, él mismo dijo estas palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Ojalá estuviera algún testigo de Jehová, algún hermanos amados de la Pentecostal Unida por acá escuchando, o que lo escuchen ahí, porque lo escuchan muchos testigos de Jehová, escuchan estos sermones. Pero Jesús, hermanos amados, y este comentario sale a raíz, hermanos amados, de que los judíos le decían a ellos, hermanos amados, en cuanto a Abraham, le decían esto: aún no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Y le dice: chico, antes de Abraham, yo soy. El gran yo soy. Luego Cristo Jesús, como para replicarles una vez más, dice así. En San Juan 17:5 lo dice de esta forma: Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
La próxima vez no le cierre la puerta a los testigos de Jehová. Siéntese con ellos, pero dígale estas verdades: de que el Dios divino, viendo la necesidad, siendo, hermanos amados, Él el verbo, vino a la tierra, y ese verbo que era con Dios viene y se hace carne. Y después ore y recíbalo en su santo juicio y en su santa sala. Para ponerle, hermanos amados, la tapa al pomo al que conocemos, a lo que usted y yo conocemos como tiempo, espacio y materia. Estos tres elementos fundamentales para este universo, ellos fueron creados. Mucho antes de que fueran creados, ya Cristo era. Le damos un aplauso al Rey en esta hora. La número 2, la personalidad del verbo. Primero vimos la preexistencia del verbo. La personalidad del verbo. En realidad, mi familia preciosa de Peniel, la expresión el verbo era con Dios. Es muy interesante, porque acá la palabra con significa a la par de. Esto es bien importante. Indica a dos personas. Por ejemplo, yo estoy con Pedro. Hay dos personas, y las dos personas somos distintas. Fíjense qué importante es esto, hermanos amados. Indica a dos personas enfocando la individualidad de la segunda persona. Dios Padre y el verbo a la vez. Dice, y el verbo era con Dios. Y la segunda persona de la Trinidad era con el Padre, la tercera persona de la Trinidad. Just a little bit very deep. Muy profundo. Pero ustedes ya necesitan esta clase de vianda. Ya no mashed potato. Ya no más Herbert. Ahora el bone-in steak. Que esté sizzling. Y que usted le pueda pegar una buena mordida. Todavía no termino. Pero ya es importante y ya es necesario que comamos ya a esta altura. Es importante que ya no, hermanos amados, les tiremos la puerta a los que nos van a tocar ahí con un maletín y una revista en la mano. Ay, reprendo la sangre de Cristo. No, enfréntelos. Enfréntelos. Es necesario que con toda mansedumbre presentemos a su nombre. Damos gloria en esta tarde. Dios Padre y el verbo a la vez. Así que Juan contrarresta, escúcheme esto por favor, si no me había escuchado nada, escúcheme esto. Las ideas de algunos que dicen de que Cristo no tiene identidad o personalidad alguna. A través de los años y la historia, algunos personajes o algunas personas han tratado, hermanos amados, de enseñar que Cristo era solo una creación de Dios. Por ejemplo, el señor Arrio en el siglo III para el siglo IV alegó de que Cristo fue creado como primogénito de la creación, y no es así. No pudo haber sido creado porque Cristo es Dios. De tal manera de que el señor Arrio, si no se arrepintió, este pobre señor está allá donde yo le conté, por sacar tremenda herejía. Y hermanos amados, traslapar la palabra y hablar incoherencias de verdades fundamentales como la de Dios en el misterio de la encarnación viniendo a la tierra en la segunda persona de la divina y santa Trinidad. Alguien dice amén por esta tarde, en esta hora. Gloria a su nombre para siempre. Algo muy importante en esta hora todavía, y déjeme decirle con mucho respeto y con mucho cuidado,
Jesús no se convirtió en humano hasta el momento de su encarnación. ¿Les quedó claro eso? Él no se convirtió en humano hasta el momento, hermanos amados, de que María, por el Espíritu de Dios, sufrió el engendro de la segunda persona de la Trinidad. No se me esté durmiendo porque esto está profundo demasiado, hermanos. O sea, él no tenía ninguna, hermanos amados, personalidad hasta que en el vientre de María, hermanos amados, sufre lo que es la encarnación. Qué poderoso es esto, hermanos amados. De una forma más contundente, no se convirtió en humano hasta el momento de su encarnación. Y esto es bien fuerte y profundo. Por lo tanto, las limitaciones, hermanos amados, de Jesús como un ser humano no tienen impacto en su naturaleza divina, ni mucho menos en su eternidad. La número 3. La personalidad del Verbo con el Padre. El Verbo era Dios. Es decir, igual a Dios, nada menos, nada más. El mismo nivel. Tenía las mismas características de Dios el Padre. Esta frase, hermanos amados, arroja más luz sobre lo anterior que dice, y el Verbo era con Dios. Y allí se aclara de que Jesucristo es un individuo, o sea, una persona a la par del Padre. Ahora agrega que es igual a Dios. Lo que se atribuye a Dios también se le atribuye a Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador para siempre. Voy a terminar en esta tarde. Por ello, Juan, hermanos amados, desde su principio presenta a Cristo como Dios. Y Jesús es Dios. Yo quisiera que en esta tarde, hermanos amados, porque a mí me aflige todo esto, el no estar preparado doctrinalmente en una iglesia cuando el tiempo está pasando y está avanzando, y veo la necesidad, hermanos amados, de los futuros predicadores, de que empiecen a decir bobería y media en un altar, que empiecen a decir, hermanos, charlatanerías o truanerías en un altar, cuando se desconoce el verdadero fundamento de nuestras verdades cardinales en la fe en Cristo Jesús. Me pesa bastante el corazón. Alguien dice amén en esta tarde. Hágale decir amén. Pero si yo le estuviera hablando aquí, y el Señor te prosperará, aleluya, y cuando tú vengas te va a llenar de gozo, te va a llenar de paz, que esto, que lo otro, y te va a dar 3 millones de... Ahí todo el mundo estuviera gritando. Pero cuando se tratan de verdades fundamentales, ¿a qué horas termina el pastor? Y yo salgo de mi compromiso en esta tarde. Y yo sé de que a muchos esto les ha beneficiado. Hoy hasta va a llamar a los testigos de Jehová. Vengan. Pero déjenme terminar en esta tarde, hermanos amados. Juan, desde el principio, una vez más, el evangelio de Juan en lo absoluto toca nada de lo que San Marcos, Lucas y Mateo dicen cronológica e históricamente, sino que Juan se encarga de declarar de que Jesús es Dios. Él es Dios. Y yo termino con estas palabras, hermanos amados. San Juan no da lugar a aquellos que le querían negar, y esa es la urgencia mía también como pastor. Era y todavía es una verdad en estos tiempos. En estos tiempos.
donde el arrianismo cada día, yo estaba leyendo una estadística, hermanos amados, de que los testigos de Jehová tuvieron una santa cena con 20 millones de personas alrededor del mundo. ¿Sabe qué me puse a pensar yo? Y ahí muchos cristianos flojo aragán que no va a la iglesia. Yes, sir. Yes, ma'am. Porque desconocemos nuestro fundamento bíblico. Desconocemos, hermanos amados, todas las verdades, hermanos cardinales, de nuestro bendito y santo evangelio. El misterio de la encarnación hay que saberlo entender. De lo contrario, no podremos entender el misterio, hermanos amados, de ese glorioso y maravilloso momento en el cual Cristo es colgado en una cruz. De ese momento cuando Él de una forma poderosa es levantado entre los muertos, y de ese poderoso momento cuando a Dios le plugo poner, hermanos amados, a través de su Espíritu Santo, la segunda persona en el vientre de María la Virgen. Qué importante es todo esto, hermanos. Yo sé que esto no saca ni yujú ni jaja, pero te va a ayudar a no ser un hereje. Eso yo te lo garantizo. Te va a ayudar a que puedas contender ardientemente por esta fe preciosa. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. La autoridad de este sermón, y escúchenme con mucha atención, por favor, de este mensaje que yo le acabo de predicar, de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho carne, descansa en la autenticidad de su persona, Cristo Jesús. Él está acá. Yo voy a hacer una invitación en esta hora. Alguien de los presentes acá recibe el don de la salvación por medio de la expiación llevada allá en la cruenta cruz por el Dios encarnado, Cristo Jesús, que vino a este mundo para poderlo salvar de toda una condenación. Alguien me levanta la mano en esta hora. Alabado sea su nombre para siempre. Alguien dice: caray, yo no sabía todas esas verdades. Tenía el evangelio como un juego, por eso no me ponía las pilas. Pero ahora que he entendido esas verdades, el gran misterio de la encarnación, ahora yo quiero vivir para Él. Quiero caminar con Él. Corra al altar, yo no voy a dar mucho tiempo. Si lo va a hacer, hágalo inmediatamente. Vamos. Muy bien. Esto no es baratillo en lo absoluto. Esto es para gente que conscientemente reconocen que son pecadores o que no están bien delante de Dios. Para ustedes esta palabra. Mientras adoramos al Señor y usted bendice a ese Dios que se hizo carne, signos de adoración al Dios encarnado en esta hora, y levantamos nuestras manos delante de Él y le damos gracias por haberse tomado la molestia de haber venido a un mundo pecador, haberse depositado en el vientre de la Virgen María y darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Eres nuestra herencia que el Padre nos tiene preparado. Aleluya.
Oh, sí, Señor. Gracias, Espíritu. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Gracias, Dios. Quebrantado una y otra. Oh, alguien dice en esta hora, y no hay nada. No hay nada que me enamore más. Oh, qué bello es nuestro Dios. Nada que me apasione. Solamente tu mirada. Solo tu presencia. Aleluya. Solo tu mirada Me hace. suspirar. Oh, ¿cómo no vamos a suspirar por un Dios bello? Aleluya. Me inclino Ante ti. Rey que perdona. El Dios hecho carne. Multitud de errores. El Dios que se humilló. Me inclino El Dios que dejó ante ti. su trono para venir aquí a Belén y poder morir y poder entregarse. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Vamos, yo siento la presencia de ese Dios trino en esta tarde. Solo ante ti. ¡Woo! Gloria a su nombre. Tú eres digno Aleluya. eternamente. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo en esta tarde. Todo el que pueda pasar aquí al altar, venga. El Señor está aquí, hermanos amados. El Dios que no temió a humillarse. Solo ante ti. Aleluya. Él está aquí en esta hora. Oh Dios. Mientras adoramos al Señor, Tú eres mientras nosotros arrojamos nuestras coronas delante de Él. eternamente. Aleluya. Aleluya. Ese Dios es el que está presente acá. Impresionante. Aleluya. Oh, su espíritu. Solo Su espíritu. Deja que todo ese concepto penetre en tu razón, en tu conocimiento. El Dios, aleluya, inmutable. El Dios que no cambia. Vino. El Dios soberano. Bajó. Descendió. Para darte vida. Para darte salud. Y vida eterna. Aleluya. Vamos, adoremos a ese Dios precioso, a ese Dios que se manifestó poderosamente. Vamos, ¿cómo no va a ser digno Él? Con todas sus prerrogativas divinas, Él vino. No se halló lugar para Él en el mesón. Pudo haber escogido otra forma, pero demostró su sencillez como todo un Dios. Adóralo conmigo en esta hora. Enamórate de este Dios. Enamórate de mi Dios. Apasionate de mi Dios. Que la palabra, que el logos haga el efecto en tu vida y sufrirás cambios internos y externos a la vez. Oh Dios. Tú eres digno eternamente. Digno, impresionante. Digno, solo ante Oh yes. yo me inclino. Ese es mi Dios. Adórale, hermano, adórale, adórale. Él está aquí. Él está aquí.
Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Este es el Dios que te acabo de presentar. Un Dios fuerte, poderoso. Oh, sí, el que se sustenta en su misma esencia. Él es mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a su majestad. Oh, bendito eres para siempre, Dios. Un momentito más, iglesia. Estar a tus Oh, Jesús. Aleluya. Vamos, vamos. Aquí está el que dijo: alguien me tocó. Aquí está el mismo que solamente necesitó el toque en su borde de su vestidura. Aquí está aquel que multiplicó los panes y los peces. Pero también está aquel que tuvo sed, que tuvo hambre, que durmió, que descansó. Ese es nuestro Dios. Porque hubo necesario que alguien se compadeciera de nosotros. Alguien que sintiera la gloria de Dios está aquí, iglesia. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Aleluya. Oh, iglesia, ese es nuestro Dios. Más grande. Ese es nuestro Dios. Estar a tus pies. Aleluya. Que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. La gloria de Dios está aquí. Postrado a Oh, tus gracias, Dios, pies. por estar en Y medio, aquí por amarme más de lo que yo merezco, por haberte humillado más. a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Cántalo con el entendimiento, hermano. Cántalo con el entendimiento. Oh, deja tu razón por un lado. Aleluya. Y aquí permaneceré, Oh, Dios. postrado Oh, Espíritu de Dios. a tus pies. Qué lindo eres. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación.